Imagina, el hierro común pasa por el vacío, presión de cientos de megapascales y una temperatura capaz de convertirlo en un material más caro que algunas joyas. Pero lo más misterioso no es el precio. El mayor secreto es que los ingenieros modernos posiblemente lograron recrear el secreto del legendario acero de Damasco, cuya fórmula la humanidad consideraba perdida para siempre. ¿Cómo crearon los antiguos maestros, hace cientos de años, estructuras similares a la nanotecnología sin tener ningún microscopio? ¿Y por qué hoy las fábricas, que parecen laboratorios espaciales, gastan recursos colosales para repetir su resultado? Mira este video hasta el final y descubrirás el secreto que se ocultó durante siglos y que cambiará para siempre tu idea sobre un simple pedazo de acero. Vamos directo al grano. Ese famoso acero de Damasco histórico, del que escribían los poetas, afirmando que esa espada podía cortar un pañuelo de seda en el aire o partir una armadura de hierro sin perder filo. Es un verdadero dolor de cabeza para los historiadores. El problema es que el verdadero secreto de su fabricación se perdió en algún momento del siglo XVIII. Lo que normalmente vemos en los mercados o en tiendas de souvenirs como Damasco es el llamado acero soldado. El herrero simplemente toma dos piezas diferentes de hierro, las junta, las calienta y las martilla hasta que se vuelven una sola pieza. Después las pliega otra vez y otra vez. Sale algo así como un hojaldre de hierro. Está bien, es espectacular, pero no es para nada lo que hacían los maestros antiguos en India o Persia. El verdadero secreto estaba en los crisoles. Los antiguos metalúrgicos fundían hierro junto con madera y ciertos minerales en recipientes cerrados. No conocían la tabla periódica, pero intuitivamente encontraron el camino hacia la nanotecnología. Los microscopios electrónicos modernos revelaron que en la estructura de esas legendarias espadas hay nanotubos de carbono. Piensen en esto. Gente de hace cientos de años creaba nanoestructuras, simplemente eligiendo bien el mineral y el proceso de enfriamiento. El secreto estaba en las impurezas de vanadio y tungsteno que llegaban al metal fundido de forma accidental, junto con el mineral de ciertos yacimientos. Cuando esos yacimientos se agotaron, el acero desapareció. Ahora miren lo que pasa aquí, en esta planta moderna. Estamos frente a un equipo que parece sacado de una nave espacial. Es una cámara de atomización por gas. Aquí los metalúrgicos no confían en la suerte ni en el mineral correcto de India. Toman metales puros, hierro, cromo, níquel, molibdeno, vanadio, y los mezclan en proporciones calculadas hasta la milésima de punto porcentual. Todo este cóctel se funde en un horno de inducción al vacío. ¿Saben por qué el vacío es tan importante? Porque el oxígeno es el peor enemigo de un buen metal. Cada burbuja microscópica de óxido dentro de la pieza es un punto potencial de ruptura. Cuando el acero se vuelve líquido, pasa por una boquilla especial donde un chorro de gas inerte lo golpea bajo una presión tremenda. El metal se dispersa en miles de millones de gotitas minúsculas, cada una solidificándose en pleno vuelo. Lo que obtenemos es un polvo gris fino. Cada grano de este polvo es acero perfecto con una composición 100% uniforme. En un lingote convencional, los elementos pesados pueden hundirse mientras el metal se enfría, pero aquí cada partícula es copia de la otra. Esta es la base de los aceros estampados modernos. Luego comienza un proceso llamado prensado isostático en caliente. El polvo se vierte en una gran cápsula de acero, pero no es solo un contenedor. Adentro se crea un verdadero infierno para el hierro. La presión alcanza 100 megapascales y la temperatura se mantiene alrededor de los 1100 grados. Bajo esta acción, las partículas de metal no solo se pegan,
sino que se difunden entre sí a nivel atómico. El resultado es un bloque monolítico, cuya densidad supera cualquier fundición tradicional. Pero, ¿dónde está el patrón?, te preguntarás. ¿Acaso no vinimos aquí por eso? Aquí es donde comienza la parte más interesante, donde la química moderna se encuentra con la estética. Para obtener ese patrón característico que recuerda a las olas del agua o las dunas de arena, los ingenieros utilizan dos tipos diferentes de aceros en polvo. Uno con alto contenido de carbono para una dureza increíble, el otro con adición de níquel, que proporciona brillo y resistencia a la corrosión. Estos polvos no se vierten en la cápsula de cualquier manera, sino siguiendo un esquema específico. A veces se separan con finas divisiones de acero, otras veces usan modelado computarizado para crear una matriz tridimensional compleja dentro del bloque. Cuando este enorme pan de acero sale de la prensa, parece una simple barra gris. Para extraer su belleza, lo envían a gigantescas laminadoras y martillos hidráulicos que crean presiones de miles de toneladas. El metal se estira, se dobla, se retuerce. Cada uno de estos movimientos deforma las capas internas de polvos, transformándolas en patrones complejos que atraviesan todo el volumen del metal. No es un dibujo en la superficie, es el alma misma de este pedazo de acero. Ahora pasamos al taller, donde ocurre la etapa final, y es la que más se parece a un experimento de química de laboratorio. Es el grabado con ácido. Después de que la pieza ha sido pulida hasta alcanzar un brillo de espejo, se sumerge en una solución de cloruro férrico u otra sustancia activa. Y aquí es donde ocurre la transformación química. El ácido reacciona con las diferentes capas del acero a velocidades distintas. Las zonas con alto contenido de carbono se vuelven oscuras, casi negras, mientras que las capas de níquel permanecen claras y brillantes. Literalmente en cuestión de minutos, ante tus ojos, de un trozo de hierro gris, emerge un patrón del que es imposible apartar la mirada. Cada línea cuenta la historia de cómo el metal se movió bajo la prensa. Surge una pregunta lógica. ¿Para qué todo esto? Aparte de hacer cuchillos de cocina increíblemente caros para gente que hace huevos revueltos una vez a la semana. La respuesta está en las características técnicas. Este acero en polvo no es solo belleza. Gracias a la ausencia de impurezas y su estructura uniforme, estos metales tienen una estabilidad con la que los antiguos maestros solo podían soñar. Mantienen el filo decenas de veces más que el acero común y no se rompen bajo cargas laterales extremas. Es un material para herramientas que funcionan en el espacio, para piezas de motores donde las cargas superan todo límite razonable y para instrumentos quirúrgicos de nueva generación. Por cierto, hablando de precio, 1 kilogramo de este acero en polvo con patrones puede costar más de 500 euros. Para comparar, el acero estructural común cuesta menos de 1 euro por kilogramo. O sea, este pedazo de metal que tengo en mis manos vale más que algunas joyas. Y es justo, porque en él se han invertido 18 meses de desarrollo, la energía de toda una subestación eléctrica y el conocimiento de cientos de metalúrgicos. Cuéntenme en los comentarios si sabían de la diferencia entre el verdadero damasco y lo que nos venden en las tiendas. Y no olviden decirme sobre qué otras tecnologías secretas quieren aprender. Tal vez, la próxima vez, vayamos a ver cómo se fabrica la fibra de carbono para los monoplazas, o cómo se cultivan diamantes sintéticos para las máquinas de perforación. Gracias por ver, no olviden suscribirse, porque nos esperan muchas más plantas ardientes y descubrimientos increíbles. Cuídense, y que su curiosidad sobre cómo funciona el mundo nunca se oxide. Nos vemos en el próximo video. ¿Ven esto detrás de mí?
No es solo un puente sobre el río, es la cinta de luz. Estamos en Los Ángeles, en el nuevo viaducto de la Sexta, y hoy les voy a contar la historia de cómo el acero bruto se convirtió en arte refinado. ¿Alguna vez se preguntaron cómo simples piezas rectas de hierro se transforman en estos arcos blancos perfectos que parecen bailar sobre la autopista? Viajé miles de kilómetros hasta talleres secretos donde doman el metal para mostrarles cómo se creó el nuevo símbolo de California. ¡Vamos! Para entender la magnitud de este proyecto, tuvimos que ir mucho más allá del soleado Los Ángeles. El acero para un puente así no se compra en una ferretería. Se preparaba en talleres especializados, donde hay prensas capaces de aplastar un tanque sin siquiera calentarse. Un enorme hangar que huele a aceite quemado y virutas de metal. Ahí yacen las piezas. Vigas de acero, enormes y rectas, con paredes tan gruesas que te hacen pensar en los límites de la fuerza humana. El viaducto se extiende por más de 1066 metros, cruza 18 vías de tren, un río y la autopista 101. El problema del sexto viaducto es que el arquitecto Michael Maltzahn no quería un puente simple. Quería lo que los ingenieros llaman una pesadilla hecha realidad. Cada uno de los 10 pares de arcos no es solo un arco. Es una curva tridimensional. ¿Cómo convertir una viga recta y fría en una forma perfecta y fluida? Aquí el calor no sirve de nada. Aquí funciona la fuerza pura y fría. Yo estaba junto a una prensa hidráulica, cuya fuerza de presión se mide en miles de toneladas. Funciona así. Una pieza de acero maciza se sujeta en una mordaza y un enorme pistón comienza a empujar lentamente, milímetro a milímetro, el metal dentro del molde. ¿Escuchan ese sonido? Es un zumbido de baja frecuencia que les hace vibrar los dientes. El acero se resiste, gime. Pero bajo la presión de miles de atmósferas se ve obligado a ceder. Esto es domar la materia de verdad. Y ahora, lo más interesante. Cuando vi los planos por primera vez, pensé que al ingeniero simplemente le había temblado la mano. Estos arcos no están verticales. Cada uno de los 10 pares está inclinado 9 grados hacia afuera. Dirán, ¿y qué tiene eso de especial? Los inclinaron y ya está. Pero para la física es una catástrofe. Cuando un arco está recto, todo el peso va hacia abajo. Cuando está inclinado, constantemente intenta caerse hacia el lado por su propio peso. Esto crea una torsión increíble. Para que el puente no se derrumbara, los ingenieros tuvieron que crear un complejo sistema de tensión interna. Las nervaduras de acero dentro de los arcos son tan resistentes que literalmente se sostienen a sí mismas con la fuerza de la presión interna. Cuando caminé por el puente terminado y toqué esas superficies blancas, sentí la energía contenida de millones de toneladas congeladas en equilibrio perfecto. Esto es el triunfo de las matemáticas sobre la gravedad. El montaje del sexto viaducto es un thriller aparte. Debajo del puente no hay un desierto. Por ahí pasa el L.A. River, ese mismo canal de concreto donde Arnold Schwarzenegger corría en moto en Terminator. Y también cruzan decenas de vías de tren, por donde pasan trenes cada minuto. Detener el tráfico era imposible. Dentro de esos arcos y el pavimento están escondidas 8.200 toneladas de acero de alta resistencia. Es el peso de aproximadamente 4.000 camionetas todoterreno o 10 aviones comerciales grandes. He visto imágenes de cómo instalaban esos gigantescos segmentos de acero durante la noche. Grúas inmensas levantaban las costillas blancas de los arcos, que pesan cientos de toneladas, y las ajustaban con precisión milimétrica a los pilares. Un error de 1 centímetro habría significado que el arco no cerraría en su punto más alto.
Era como jugar Lego gigante, donde cada pieza vale millones, y abajo hay un ferrocarril en funcionamiento. El espectáculo era de otro mundo. Reflectores cortando el cielo nocturno sobre la ciudad, chispas de soldadura cayendo como pequeños meteoritos, y sobre el río crecía lentamente la columna vertebral de acero de una nueva ciudad. Cuando la última pieza quedó en su lugar, Los Ángeles finalmente conectó Boyle Heights, corazón de la cultura latinoamericana, con los relucientes rascacielos del downtown. La construcción requirió más de 45.000 metros cúbicos de una mezcla de concreto especialmente desarrollada. Ese volumen hubiera sido suficiente para llenar 18 piscinas olímpicas. El puente tiene instaladas 10 pares de arcos, son 20 segmentos en total. Los más altos alcanzan 18 metros de altura, lo que equivale a un edificio de 6 pisos. Pero Los Ángeles está en una zona sísmica, así que el puente no solo tiene que ser bonito, sino también flexible. Debajo de la base del puente se instalaron 32 cojinetes, péndulo triple gigantes. Estos permiten que la estructura del puente se desplace hasta 76 centímetros en cualquier dirección durante un terremoto fuerte sin colapsar. Es una tecnología que garantiza que el puente resistirá The Big One, ese megaterremoto que se pronostica para California una vez cada 1000 años. ¿Por qué es tan importante este puente? Si jugaste GTA V o viste Rápido y Furioso, Gris o Arma Mortal, conoces el viejo Sixth Street Bridge. Era un ícono cinematográfico, pero literalmente se desmoronaba ante nuestros ojos por una reacción química en el concreto. Lo demolieron y la ciudad quedó de luto. El nuevo viaducto es la respuesta de Los Ángeles a los desafíos del tiempo. No está hecho solo de concreto, sino de ese mismo acero de alta resistencia del que hablamos. Es un puente Fénix. Se ve futurista, como si lo hubieran traído del año 2050. Sus 10 arcos simbolizan un abrazo que conecta a diferentes comunidades. El antiguo puente de la Sexta resistió 84 años, hasta que la enfermedad del concreto comenzó a destruirlo. El nuevo viaducto está diseñado para durar 100 años. Gracias al uso de acero moderno con recubrimiento anticorrosivo y una mezcla especial de concreto, este puente está destinado a convertirse en un símbolo eterno de la ciudad. Por la noche, cuando se enciende la iluminación, los arcos comienzan a brillar con una suave luz blanca. Por eso lo llaman la cinta de luz. Aquí, el acero deja de ser fuerza bruta. Se vuelve etéreo, ligero, como si no pesara nada. Pero nosotros conocemos la verdad. Detrás de esa ligereza hay miles de toneladas de presión, inclinaciones de 9 grados y noches sin dormir de los ingenieros. El proyecto completo le costó a la ciudad la impresionante cifra de 588 millones de dólares. Es el proyecto de puente más caro y ambicioso en toda la historia de Los Ángeles. Para que se hagan una idea, con ese dinero se podrían haber construido varios intercambios viales comunes y corrientes, pero Los Ángeles eligió el arte, congelado en acero y concreto. Amigos, esa es la historia. La próxima vez que vean una película sobre Los Ángeles y aparezcan esos arcos blancos, acuérdense de esa prensa en el taller y de esos 9 grados que casi vuelven locos a los ingenieros. El acero no es solo un material, es voluntad, congelada en metal. Gracias por acompañarme en este recorrido virtual. Denle like, suscríbanse y déjenme en los comentarios. ¿Cuál es el puente más increíble del mundo para ustedes? Nos vemos en el próximo video. La arena es metal. ¿Qué les parece? El mineral de titanio es una paradoja de la naturaleza, donde la extraordinaria resistencia del producto final
Se esconde en los depósitos sueltos de ilmenita y rutilo que bordean las costas de antiguos mares y lechos de ríos. ¡Vamos a la playa! O mejor dicho, a descubrir cómo se extrae el mineral de titanio y qué se hace con él. Este metal ocupa el 9º lugar en reservas en la corteza terrestre, pero obtenerlo en forma pura sigue siendo uno de los procesos tecnológicos más complejos y costosos. Hoy, las láminas de titanio son la columna vertebral de la aviación moderna y la esperanza de la medicina, pero todo comienza con el trabajo de fibras gigantes que tamizan millones de toneladas de arena en busca de ese grano negro de mineral valioso. El origen geológico de los depósitos de titanio está relacionado con la erosión de macizos graníticos y basálticos. Durante largos periodos, el agua y el viento desgastaron las rocas, arrastrando los minerales más ligeros y concentrando los granos pesados de ilmenita. Así se formaron gigantescos depósitos costeros y marinos, que hoy son las principales fuentes de extracción. La extracción parece una transformación masiva del paisaje. Excavadoras ambulantes y dragas crean lagos artificiales a través de los cuales pasan miles de toneladas de pulpa. Mediante separación por gravedad, donde las partículas pesadas de metal se separan del cuarzo ligero, se obtiene un concentrado negro. Todavía no es metal, pero ya es materia prima que contiene el potencial para crear el fuselaje de un avión supersónico. La transformación de arena de titanio en metal es un camino agotador que no se puede recorrer con un simple alto horno. El titanio tiene una pasión fatal por el oxígeno, el nitrógeno y el agua. Si intentas fundirlo al aire libre, se vuelve frágil e inútil. Por eso la producción de titanio requiere crear vacío o un ambiente de gases inertes. El método principal sigue siendo el proceso Kroll, nombrado así en honor a su inventor. El concentrado negro primero se transforma en tetracloruro de titanio, un líquido volátil y agresivo, y luego se reduce con magnesio fundido en enormes retortas de acero bajo alta presión. El resultado de esta reacción es la llamada esponja de titanio, una masa gris y porosa que no se parece en nada a un metal noble. Solo después de fundirla nuevamente en hornos de arco al vacío, se obtienen lingotes puros, listos para su procesamiento. La industria aeronáutica se convirtió en el principal consumidor de titanio. Es tan resistente como el acero, pero un 45% más ligero. Además, el titanio es 2 veces más fuerte que el aluminio, lo que lo convierte en el material ideal para zonas de alta exigencia. En los aviones modernos, como el Boeing 787 o el Airbus A350, las piezas de titanio representan hasta el 50% del peso total. Con él se fabrica el tren de aterrizaje, las sujeciones de las alas y elementos de los pilones de los motores. Pero el verdadero territorio del titanio es el corazón del motor a reacción. Ahí la temperatura sube hasta 600 grados y más, el aluminio se derrite por completo y los compuestos se desintegran. Las palas de titanio de los compresores resisten estas condiciones extremas, manteniendo su forma y resistencia bajo fuerzas centrífugas gigantescas. Sin este metal, la aviación a reacción moderna y la exploración del espacio profundo serían técnicamente imposibles. Gracias a su capa de óxido estable, el titanio es completamente inerte. No se descompone en el ambiente agresivo del cuerpo humano, no se corroe ni genera reacciones complicadas. El tejido óseo puede crecer directamente en los poros de la superficie de un implante de titanio, creando una unión firme y duradera. Hoy en día, los tornillos de titanio, las placas para osteosíntesis y las articulaciones artificiales se han convertido en una oportunidad para millones de personas de volver a una vida plena después de lesiones graves. En odontología,
Los postes de titanio se han convertido en el estándar de oro, reemplazando de manera confiable las raíces dentales. Este metal se convierte en parte de nuestra biología, lo que hace que su extracción sea aún más importante. La escala de extracción de mineral de titanio crece constantemente, siguiendo la demanda de tecnologías energéticamente eficientes. El mineral de titanio es la fuente para la producción de dióxido de titanio, el pigmento blanco más común del mundo. Todo lo que vemos a nuestro alrededor de color blanco, desde la pintura en las paredes hasta el papel y las carcasas plásticas de los electrodomésticos, contiene una partícula de mineral de titanio. La explotación de yacimientos de arena requiere grandes extensiones de tierra, lo que a menudo destruye paisajes naturales. La restauración del terreno, después de la extracción, es una condición obligatoria para las compañías mineras modernas. Por ejemplo, en los sitios de antiguas canteras se crean plantaciones forestales y cuerpos de agua artificiales, intentando recuperar la biodiversidad. Además, el procesamiento químico del mineral genera grandes cantidades de desechos, como cloruros de hierro. Las plantas modernas implementan tecnologías de regeneración de ácido y ciclos cerrados de uso de agua para minimizar el impacto ambiental. La economía del titanio es un juego de largo plazo. Construir una sola planta de producción de esponja de titanio requiere inversiones millonarias y décadas para recuperar la inversión. Cada tonelada de metal requiere una cantidad colosal de energía eléctrica. Por eso, las plantas a menudo se ubican cerca de centrales eléctricas potentes. Esto crea un vínculo estrecho entre la independencia energética de un país y su capacidad para producir este metal estratégico. En el mundo existen solo unos pocos países que tienen el ciclo completo de producción de titanio, desde la obtención de la arena hasta la fundición de lingotes y la fabricación de productos finales. Contar con esta industria es señal de que un estado pertenece a la élite tecnológica. La roca de titanio también juega un papel clave en la construcción naval, especialmente en la creación de aparatos de aguas profundas y submarinos. El titanio no le teme al agua salada del mar, donde el acero se oxida en cuestión de años. Su naturaleza no magnética vuelve a los barcos invisibles para ciertos tipos de minas, y su capacidad de soportar presiones enormes permite a los exploradores descender hasta el fondo de las fosas oceánicas más profundas. Es un metal explorador que amplía los límites del mundo accesible para el ser humano, ya sea en las alturas del cielo o en las profundidades de la fosa de las Marianas. El futuro del titanio está ligado al desarrollo de tecnologías aditivas o impresión 3D. El uso de polvo de titanio obtenido del mineral permite crear piezas de increíble complejidad, imposibles de fabricar con métodos tradicionales de fundición o forjado. Esto reduce significativamente la cantidad de desperdicios, ya que con el procesamiento tradicional hasta el 90% de este costoso metal puede terminar como chatarra. La impresión con titanio abre nuevos horizontes en la medicina personalizada, donde un implante se crea a partir de las imágenes individuales del paciente, replicando perfectamente la anatomía de su hueso. Es el camino hacia una integración aún más estrecha de la tecnología en la vida humana. Existe un metal que no se oxida, no envejece y no desaparece. Simplemente espera. Espera en el agua, en el aire y hasta en nuestras casas. Y si te dijera que este metal, durante siglos, ayudó a la gente a extraer oro, curar dientes y medir la temperatura, pero al mismo tiempo los volvía locos y mataba ciudades enteras. El mercurio, la plata líquida, que parece casi mágico, pero esconde uno de los secretos más peligrosos de la química. No se puede destruir, solo se puede ocultar.
Y si ves este video hasta el final, descubrirás dónde la humanidad esconde hoy el mercurio para siempre. Y por qué un solo error podría traerlo de vuelta a nuestras vidas. La historia del mercurio no comienza con gotas brillantes, sino con un mineral rojo intenso, el cinabrio. Durante miles de años, la gente usó el cinabrio como pigmento. Los antiguos chinos y romanos fabricaban con él la pintura vermellón, que usaban para decorar templos y estatuas. Sin embargo, la extracción del cinabrio siempre estuvo acompañada de tragedias. Los trabajadores de las minas sufrían temblores inexplicables, delirios y muerte prematura. El proceso para obtener mercurio puro del cinabrio es bastante simple. Se tritura el mineral y se calienta en hornos especiales. A una temperatura de 357 grados Celsius, el mercurio se evapora y luego se condensa en forma de pesadas gotas plateadas. Esta simplicidad en su obtención convirtió al mercurio en una materia prima accesible, pero extremadamente peligrosa. Una de las aplicaciones más masivas del mercurio en la historia fue la extracción de oro y plata. El mercurio tiene una capacidad única, literalmente moja otros metales al instante, disolviéndolos y creando aleaciones llamadas amalgamas. Durante las fiebres del oro, los buscadores mezclaban mineral triturado con mercurio. El mercurio, como un imán, extraía las partículas más pequeñas de oro de la roca, formando una pasta espesa. Para obtener oro puro, simplemente calentaban la amalgama a fuego abierto. El mercurio se evaporaba directo al aire que la gente respiraba, y en el fondo quedaba oro puro. Este método, conocido como amalgamación, provocó una terrible contaminación de ríos y suelos en todo el mundo. Incluso hoy, en las selvas del Amazonas, los buscadores de oro ilegales usan toneladas de mercurio, envenenando ecosistemas durante décadas. Durante mucho tiempo, el mercurio fue considerado insustituible en la ciencia y la vida diaria. En los termómetros, el mercurio se expande uniformemente al calentarse, lo que lo convertía en el elemento perfecto para mediciones precisas. Los interruptores de mercurio funcionaban sin fallas durante décadas, porque el mercurio líquido conduce la electricidad perfectamente y no se desgasta. Las amalgamas dentales, hechas de una mezcla de plata y mercurio, fueron el estándar en odontología durante más de 100 años, gracias a su increíble resistencia. Pero también había un lado oscuro. En el siglo XIX, el mercurio se usaba para tratar pieles en la fabricación de sombreros de fieltro. Los artesanos inhalaban constantemente vapores de mercurio que afectaban su sistema nervioso. De ahí viene la expresión «loco como un sombrerero», inmortalizada por Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. Los síntomas del envenenamiento, confusión mental, pérdida de memoria y temblores, se convirtieron en la enfermedad profesional de industrias enteras. La principal amenaza del mercurio está en su capacidad de bioacumulación. Cuando el mercurio llega al agua, las bacterias lo convierten en metilmercurio, una forma orgánica extremadamente tóxica. Se acumula en el plancton, luego en peces pequeños y finalmente en grandes depredadores como el atún o el tiburón. El ser humano, al comer ese pescado, recibe una dosis brutal del tóxico. El ejemplo más terrible: la tragedia de la ciudad japonesa de Minamata en los años 50, donde una planta química vertía mercurio en la bahía. Miles de personas murieron o quedaron discapacitadas por daño cerebral. Este suceso dio nombre a la enfermedad de Minamata e hizo que el mundo reconsiderara prohibir el metal. Hoy está vigente la Convención de Minamata, firmada por más de 140 países. Prohíbe la fabricación y exportación de termómetros de mercurio,
instrumentos para medir presión, la mayoría de lámparas fluorescentes y el uso de mercurio en muchos procesos industriales. Si se te rompe un termómetro de mercurio en casa, es un pequeño desastre ecológico dentro de tu habitación. El mercurio se dispersa en miles de bolitas diminutas que ruedan bajo los zócalos y se entierran en las alfombras. A 20 grados de temperatura, empiezan a evaporarse activamente. Una sola bolita de mercurio puede contaminar el aire de un espacio cerrado durante meses. El vapor de mercurio no tiene olor ni sabor, lo que lo convierte en un asesino invisible. Como el mercurio no se puede simplemente quemar o disolver por completo, porque es un elemento químico que no se destruye, la única salida es su extracción total y confinamiento. Todo empieza en plantas especializadas, donde llegan millones de lámparas fluorescentes usadas, viejos equipos médicos y sensores industriales. El primer paso es la trituración mecánica. Por ejemplo, las lámparas entran en una trituradora hermética que convierte el vidrio, las bases de aluminio y el recubrimiento de mercurio en fragmentos pequeños. Esta mezcla parece basura común, pero es increíblemente tóxica. Cada tonelada de estos fragmentos contiene varios kilos de mercurio. Por cierto, el mercurio es increíblemente pesado. Una botella de 1 litro de mercurio pesa más de 13 kilos. Si intentaras levantar un balde de mercurio, sentirías un peso de 136 kilos, como 2 hombres adultos. Luego comienza el proceso principal, la desorción térmica al vacío. Esta mezcla se carga en enormes reactores de acero tipo horno. Lo clave aquí es precisamente el vacío. Cuando extraemos el aire, la temperatura de ebullición del mercurio disminuye. Los hornos calientan la mezcla entre 300 y 400 grados. En esas condiciones, el mercurio empieza a evaporarse intensamente, separándose de los restos de vidrio y metal. El sistema de vacío extrae estos vapores tóxicos, sin darles ninguna chance de filtrarse hacia afuera, al aire del taller. Luego, el gas de mercurio pasa al sistema de condensación. Son serpentines largos, enfriados a temperaturas muy bajas. En cuanto el vapor caliente toca las paredes frías, vuelve a convertirse en metal líquido. Las gotas plateadas escurren hacia tanques especiales. Lo que sale al final es mercurio secundario puro. Pero como el mundo poco a poco deja de usarlo, este metal ya no regresa a las fábricas. La última etapa es el encierro eterno. El mercurio líquido se mezcla con reactivos especiales, como azufre, para convertirlo en un compuesto sólido y estable. Sulfuro de mercurio, que no se evapora ni se disuelve en agua. Esta sustancia se sella en contenedores de acero de paredes gruesas, recubiertos por fuera con una capa anticorrosiva. Estos contenedores se envían a depósitos subterráneos ubicados a cientos de metros de profundidad en antiguas minas de sal abandonadas o macizos de granito. Allí, en completa sequedad y bajo vigilancia de sensores, el mercurio se almacena durante décadas. Es la única forma de garantizar que la plata líquida nunca llegue a las aguas subterráneas ni regrese a nosotros a través del pescado o el agua. La eliminación es costosa y complicada, pero es el precio que la humanidad paga por la seguridad de las futuras generaciones. Cada año se lanzan miles de millones de dispositivos en el mundo, que simplemente no funcionarían sin un metal casi invisible. Pero, ¿y si te dijera que el futuro de los smartphones, los autos eléctricos y la energía verde depende de un material cuya extracción puede envenenar regiones enteras y que está controlado prácticamente por un solo país? ¿Por qué un elemento tan pequeño determina la potencia de un motor, la autonomía de un coche eléctrico
e incluso la estabilidad de los mercados mundiales. Casi nadie habla del neodimio, pero se ha convertido en la base oculta de nuestra civilización moderna. En este video vamos a recorrer el camino desde el mineral sucio hasta los imanes superpotentes, y al final voy a revelar un dato que explica por qué este metal ya es un arma geopolítica. En los smartphones, los imanes de neodimio hacen funcionar los altavoces, micrófonos, motores de vibración y sistemas de enfoque automático de las cámaras. En computadoras y servidores se encargan del posicionamiento de elementos móviles y la refrigeración. En vehículos eléctricos, el neodimio define las características del motor de tracción, torque y autonomía. En turbinas eólicas, convierte la rotación de las aspas en electricidad sin complejas transmisiones mecánicas. Por eso, controlar el neodimio significa controlar el ritmo de desarrollo de la electrónica, el transporte y la energía, porque sin él, la mayoría de las tecnologías modernas pierden eficiencia o se vuelven económicamente inviables. Los elementos de tierras raras estuvieron mucho tiempo fuera del radar del público, pero se convirtieron en la base oculta de nuestra civilización tecnológica actual. El neodimio, el disprosio y varias decenas de metales relacionados no llaman la atención, no brillan en las joyas y casi nunca se encuentran en estado puro. El neodimio pertenece al grupo de los lantánidos, que recibieron el nombre de tierras raras. No porque sean extremadamente escasos, sino por la dificultad de su extracción y separación. En la naturaleza, casi siempre se encuentran juntos, en forma de complejas mezclas minerales. Esto fue precisamente lo que durante décadas los hizo poco atractivos para la industria. La situación cambió a finales del siglo XX, cuando la humanidad se enfrentó a la necesidad de imanes superpotentes, compactos y estables. La revolución llegó con la aparición de los imanes de neodimio hierro-boro. Resultaron ser varias veces más potentes que los tradicionales análogos de ferrita o alnico. Un pequeño trozo de este imán es capaz de crear un campo magnético que antes requería construcciones mucho más grandes y pesadas. Gracias a esto, se hizo posible miniaturizar motores eléctricos, altavoces, discos duros, sistemas de estabilización y muchísimos otros componentes. En un smartphone moderno, los imanes de neodimio trabajan en varios puntos a la vez. En el motor de vibración, los altavoces, los micromotores de las cámaras. En los autos eléctricos, su papel es aún más crítico. Los motores de tracción con imanes permanentes garantizan alta eficiencia, menores pérdidas de energía y tamaños más compactos. Para que funcionen de forma estable a altas temperaturas, se les agrega disprosio o terbio. Estos elementos evitan que los imanes pierdan sus propiedades bajo carga, pero al mismo tiempo los hacen aún más estratégicos. Las turbinas eólicas son otro ejemplo clave. Los generadores modernos de accionamiento directo utilizan cientos de kilos de imanes de neodimio. Sin ellos, tendríamos que volver a las voluminosas cajas de cambios, lo que reduce la fiabilidad y aumenta los costos de mantenimiento. Así que la transición hacia la energía verde está directamente ligada al acceso a estos metales de tierras raras. Pero el camino de estos materiales, desde el mineral hasta los productos de alta tecnología, está lejos de ser perfecto. La extracción y el procesamiento de elementos de tierras raras son algunos de los procesos más problemáticos para el medio ambiente en toda la industria minera. Los minerales suelen contener impurezas radiactivas y la separación química requiere enormes cantidades de ácidos y agua. Los residuos se acumulan en embalses de relaves, contaminando suelos y recursos hídricos. Por esta razón, muchos países en el pasado abandonaron su propia producción
básicamente tercerizándola. Este vacío lo llenó un solo estado: China. Desde los años 90, invirtió sistemáticamente en la extracción, procesamiento y refinación de tierras raras. La combinación de bajos estándares ambientales, apoyo estatal y estrategia a largo plazo permitió a China establecer un monopolio casi total del mercado mundial. Hoy en día, la mayoría de las instalaciones de procesamiento de materias primas de tierras raras están concentradas allí, incluso si el mineral se extrae en otros países. Este monopolio convirtió al neodimio y al disprosio en una herramienta geopolítica. Las restricciones a la exportación, las cuotas o incluso las amenazas de interrupciones en el suministro impactan instantáneamente los mercados de electrónica, fabricación de automóviles y energía. Los países que buscan independencia tecnológica se ven obligados a repensar viejas soluciones, invertir en reciclaje, reutilización y buscar alternativas. La producción de neodimio comienza mucho antes de que aparezcan imanes brillantes y componentes de alta tecnología. Todo parte del mineral, normalmente basnasita o monazita, minerales que contienen una mezcla de elementos de tierras raras estrechamente entrelazados. Después de la extracción, el mineral se tritura y muele hasta convertirse en un polvo fino que pasa por una etapa de concentración. Mediante flotación o separación magnética, se obtiene un concentrado de minerales de tierras raras. En esta fase, el neodimio aún no está separado. Esto es solo la preparación para la parte más compleja de todo el proceso. Luego comienza el procesamiento químico. El concentrado se disuelve en ácidos, generalmente sulfúrico o clorhídrico, convirtiendo la roca sólida en una solución agresiva saturada de iones de elementos de tierras raras. Es aquí donde la producción adquiere su reputación de sucia. Se generan grandes volúmenes de residuos líquidos, además de subproductos con impurezas de torio y otros elementos no deseados. Las soluciones requieren un control riguroso y posterior purificación. La etapa más importante y prolongada es la separación de los elementos de tierras raras entre sí. Químicamente son extremadamente similares, por lo que no se pueden simplemente filtrar. Para esto se utiliza la extracción con solventes. El líquido se pasa repetidamente a través de cascadas de reactores, donde diferentes elementos pasan por turnos de la fase acuosa a la orgánica y viceversa. Esto puede durar semanas. Como resultado, se obtienen fracciones separadas, donde el neodimio finalmente queda separado del praseodimio, el disprosio y otros vecinos. Después de la purificación, el neodimio se precipita en forma de sales u óxidos, más comúnmente óxido de neodimio. Este polvo ya es materia prima industrial, pero todavía no es metal. Para obtener neodimio metálico, el óxido se reduce en hornos al vacío o de atmósfera inerte, usando calcio u otros agentes reductores. El proceso ocurre a altas temperaturas y en condiciones donde el metal no tiene contacto con el oxígeno, porque si no, se oxidaría instantáneamente. El neodimio metálico terminado es un material plateado grisáceo, químicamente activo, que rara vez se usa por sí solo. Casi de inmediato, se destina a la producción de aleaciones magnéticas, donde se combina con hierro y boro. Así, el camino desde el mineral hasta el imán pasa por docenas de operaciones, miles de toneladas de reactivos y una enorme cantidad de energía. Cada año, la humanidad produce una sustancia negra sin la cual ningún auto podría moverse. Tu smartphone no funcionaría y las baterías modernas no existirían. Pero, ¿qué pasaría si te digo que no es simple hollín, sino un material nacido en un infierno controlado con temperaturas más altas que la lava de un volcán? Partículas tan pequeñas que miles de ellas caben en el grosor de un cabello humano,
Y son ellas las que soportan decenas de toneladas de carga en la carretera. ¿Por qué los neumáticos se volvieron negros? ¿Por qué sin este polvo el caucho se destruye en meses? Y hay un momento en la producción del que casi no se habla, pero que lo decide todo. Mira el video hasta el final y descubrirás el secreto que se esconde dentro de esta materia negra. Empecemos por lo básico. El negro de carbón técnico no es simplemente hollín de la chimenea de tu abuela. Es un producto de alta tecnología, con una estructura controlada, tamaño de partícula y propiedades específicas. Bajo el microscopio, se ve como miles de millones de esferas diminutas de entre 10 y 500 nanómetros. Para que te hagas una idea, un cabello humano mide alrededor de 70.000 nanómetros de grosor. Es decir, estas partículas son 1000 veces más pequeñas. La historia del negro de carbón técnico viene de lejos. Ya en el antiguo Egipto y China, la gente recolectaba hollín de la quema de aceites y lo usaba como pigmento negro para tintas y pinturas. Pero la verdadera revolución llegó a principios del siglo XX, cuando alguien añadió hollín al caucho y descubrió que el material se volvía mucho más resistente y duradero. Antes de esto, los neumáticos eran blancos o grises y duraban solo unos cientos de kilómetros. Después de añadir negro de humo, se volvieron negros y empezaron a recorrer decenas de miles de kilómetros. Actualmente, alrededor del 70% de todo el negro de humo del mundo se destina a la producción de neumáticos. El resto se usa en una cantidad incalculable de productos, desde tintas de impresión hasta cosméticos, desde plásticos hasta baterías. Cada año se producen en el mundo más de 12 millones de toneladas de negro de humo. Es una industria enorme de la que pocos han oído hablar. ¿Cómo se produce esta sustancia negra? El método principal se llama proceso de horno. Imagina un horno gigante de unos 30 metros de largo y varios metros de diámetro, que opera a temperaturas entre 1300 y 1650 grados Celsius. Dentro de ella se crea un infierno controlado, donde los hidrocarburos literalmente se desgarran en átomos. El proceso comienza con la materia prima. Generalmente son residuos pesados de petróleo que se obtienen al refinar el crudo. Son líquidos densos y alquitranados, ricos en carbono. A veces se usa gas natural o carbón, pero los derivados del petróleo dan la mejor calidad. Esta materia prima se precalienta a una temperatura de unos 200 grados para que se vuelva lo suficientemente fluida para ser atomizada. Luego viene la magia. La materia prima se atomiza en forma de neblina fina dentro de una cámara de combustión, donde se inyecta aire caliente u oxígeno a alta presión. Las gotas se encienden instantáneamente y comienzan a arder. Pero no es una combustión completa, como en una chimenea de leña. Es un proceso incompleto y controlado, donde deliberadamente se suministra menos oxígeno del necesario para la combustión total. A estas temperaturas extremas, las moléculas de hidrocarburos se descomponen. Los átomos de carbono, liberados de las moléculas, comienzan a unirse entre sí, formando diminutos núcleos de las futuras partículas. Estos núcleos crecen, incorporando cada vez más átomos de carbono. Todo el proceso toma milisegundos. Desde la gota de petróleo hasta la partícula de hollín formada transcurre menos de una décima de segundo. Las partículas continúan moviéndose por el horno junto con los gases calientes. En cierto momento, se inyecta agua o vapor al horno para bajar drásticamente la temperatura y detener la reacción. Si no se hace a tiempo, las partículas seguirán creciendo y se volverán demasiado grandes, o incluso se quemarán completamente convirtiéndose en dióxido de carbono. El control de la temperatura y el tiempo de reacción determina el tamaño y las propiedades de las partículas.
Los gases calientes, con partículas de negro de humo, pasan por una serie de intercambiadores de calor, donde se enfrían hasta unos 200 grados. Luego, esta mezcla llega al sistema de filtración. Lo más común es usar filtros de manga, enormes bolsas de tela especial por donde pasa el gas, mientras las partículas de hollín se depositan en las paredes. Periódicamente se sacuden los filtros y el hollín cae, donde se recoge. Pero este todavía no es el producto final. El negro de humo recién hecho contiene varias impurezas, restos de hidrocarburos, agua, a veces azufre y otras sustancias. Se envía a un procesamiento adicional. A veces se granula, se comprime en pequeños gránulos de unos pocos milímetros para facilitar el transporte y uso. Otras veces se trata con sustancias químicas para modificar las propiedades superficiales de las partículas. Existen diferentes tipos de negro de humo que varían en tamaño de partícula, estructura y propiedades. Para los neumáticos, normalmente se usa negro de humo, con partículas de unos 20 a 50 nanómetros. Mientras más pequeñas las partículas, mayor es su superficie de contacto con la goma, y mejor el refuerzo. Pero partículas demasiado pequeñas son más difíciles de distribuir uniformemente en el caucho, así que hay que encontrar el equilibrio perfecto. Ahora la pregunta clave: ¿por qué funciona tan increíblemente bien el negro de humo en la goma? Cuando mezclas el caucho con negro de humo y vulcanizas, las partículas de carbono crean dentro de la goma una red tridimensional que refuerza el material. Es como espagueti sin nada más. Es suave y se rompe fácilmente. Pero ahora imagina que le agregas muchas bolitas duras pequeñas que se conectan con las moléculas del espagueti y entre sí. La estructura se vuelve muchísimo más resistente. El negro de humo ocupa hasta un 30% del volumen de un neumático. Sin él, la goma se desgastaría entre 10 y 15 veces más rápido. Un neumático moderno recorre entre 60.000 y 80.000 kilómetros gracias precisamente al negro de humo. Absorbe las cargas mecánicas, las distribuye, evita que la goma se rompa con cada bache. Otra propiedad increíble: resistencia a los rayos UV. El caucho puro se destruye con la luz solar en pocos meses. El hollín absorbe la radiación ultravioleta y protege las cadenas poliméricas de la degradación. Por eso los productos de goma con negro de humo pueden durar años a la intemperie sin deteriorarse. Además de neumáticos, el negro de humo se usa en miles de productos de goma: correas de motor, juntas, mangueras, calzado, alfombras. Todos estos objetos son negros por el hollín, y es él quien los hace resistentes y duraderos. Hay otros rellenos para el caucho, como el dióxido de silicio, pero el negro de humo es más barato y más eficiente para la mayoría de aplicaciones. Pero los neumáticos no son su único uso. En las baterías de iones de litio, que alimentan tu teléfono, tu laptop y los autos eléctricos, el negro de humo juega un papel crítico. Se añade a los electrodos como aditivo conductor. ¿Por qué es tan importante? Porque los materiales activos de los electrodos, por sí solos, conducen mal la electricidad. Sin el negro de humo, la batería no podría cargarse ni descargarse rápidamente. Las partículas de hollín crean caminos conductores dentro de la masa del electrodo. Los electrones pueden moverse rápido a través de esta red, aumentando la potencia de la batería. Y lo mejor, solo se necesita entre 2 y 5% del peso total del electrodo. No hace falta más, porque no participa en las reacciones de almacenamiento de energía. Simplemente asegura el transporte de electrones. En tintas de impresión y tóneres, el negro de humo es el pigmento negro principal. Da un color negro profundo e intenso, resistente a la decoloración.
El texto de un libro impreso hace 100 años con hollín sigue siendo nítido y negro. Los pigmentos sintéticos no tienen esa estabilidad. En plásticos, el hollín se usa como pigmento y como protección contra los rayos ultravioleta. Piezas plásticas negras de automóviles, carcasas de electrónicos, tuberías. Muchas de ellas contienen negro de humo. También mejora la conductividad eléctrica de los plásticos, algo clave para materiales antiestáticos y blindaje contra interferencias electromagnéticas.